segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bien, dice así la palabra del Señor. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, ya hemos avanzado, ¿no es cierto?, un poco con el segundo viaje misionero, así que vamos a traer a la memoria algunas cosas para no comenzar, ¿no es cierto?, con la mente así tan en blanco, ¿ya? Recordando que los años que abarcó este segundo viaje misionero fue a partir del año 50 aproximadamente hasta el año 52, ¿ya? Casi 3 años duró este viaje misionero en el cual participaron Pablo y Silas. ¿Por qué Pablo y Silas? ¿Se acuerdan ustedes por qué? ¿Quiénes fueron en el primer viaje misionero? Bernabé. Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Y este segundo viaje, Pablo y Silas. ¿Y por qué no Bernabé? Porque no quiso ir con él. Porque Pablo no quiso llevar, ¿no es cierto?, a Marcos. Muy bien, ya. Bueno, participaron Pablo y Silas, ¿no es cierto? Ahí está el recorrido que se hizo, partiendo desde Antioquía, ¿no es cierto? Distinto al primer viaje, habíamos dicho, porque el primer viaje de Antioquía partieron a Chipre. Chipre es la isla que está inmediatamente ahí en el océano, ¿no es cierto?, al frente de Antioquía. Ahí la pueden ver ustedes. Este es Chipre. El primer viaje misionero parte de Antioquía a Chipre, atravesando Chipre y de ahí partiendo, ¿no es cierto?, hacia allá. Este viaje misionero parte hacia el norte, ¿ya?, por Asia Menor, yendo hacia Europa, ¿ya? Recorriendo Tarsis, Pérgamo, Listra, Antioquía, ¿no es cierto?, Antioquía de Pisidia, esa es otra Antioquía, ¿no es cierto?, distinta a la de donde partieron, y recorriendo, ¿no es cierto?, esta parte de Europa, y especialmente Grecia, recorriendo algunas ciudades importantes de Grecia, finalizando en Éfeso, y de ahí ya volviendo a la tierra de Palestina o Canaán, ¿verdad? Ese fue a grandes rasgos el primer viaje misionero. Y los sucesos importantes que habíamos dicho, voy a borrar esto que nos molesta arriba, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya, los sucesos importantes. Primero, aquí en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, nos relata que se arman o se componen 2 equipos misioneros, por la razón que ya sabemos, ¿verdad? Se suponía que este viaje misionero lo iba a hacer Pablo y Bernabé, quienes habían ido a este primer viaje misionero encomendados por la iglesia de Antioquía. No olvidemos que Pablo y Bernabé eran líderes de la iglesia Antioquía, ¿ya? Y en este segundo viaje entonces lo iban a conformar ellos dos, pero hubo una disputa allí no menor en realidad entre Pablo y Bernabé, que terminó, ¿no es cierto?, con 2 viajes misioneros a distintos lugares. Luego parte el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, con Silas hacia el norte, pasando por Tarso, y en Listra ocurre algo, ¿no es cierto?, que debe llamar nuestra atención, que lo vamos a ir viendo con detalle un poquito. Allí conocen a Timoteo, ¿verdad? Luego siguen por Frigia, Galacia, Misia y Troas. Y allí ocurre, ¿no es cierto?, esta visión que el apóstol Pablo tuvo, ese llamado de un joven macedonio, ¿ya? Cuando Pablo tuvo esta visión de un joven que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿ya? Y Pablo comprendió que era la voluntad del Señor
que desviaran el rumbo, ¿no es cierto?, que tenía en un principio pensado, que era adentrarse hacia Asia, ¿no es cierto?, el norte de Asia, partir a Galacia, a Capadocia, a todos esos lados. Pero el Señor tenía previsto algo distinto para ellos, ¿ya? Y fue así como entonces parten de allí de Troas hasta Filipo y Neápolis. Y allá la predicación del apóstol Pablo y de su compañero, si bien no fue fácil, pero fue llena de la presencia del Señor, porque hubo convertidos en ese lugar, ¿ya? Hubo muchos convertidos. Luego parten, ¿no es cierto?, recorriendo Apolonia, Tesalónica y llegando a Berea. Y en Berea se encontraron con los hermanos de la iglesia de Berea, que eran hermanos bastante peculiares, porque los hermanos no se conformaban con lo que Pablo les decía, sino que ellos mismos escudriñaban la Escritura. Y eso a Pablo le llamó la atención, ¿ya? Y queda registrado en la palabra del Señor que los bereanos eran más nobles que los otros, ¿ah? ¿Somos más nobles nosotros que las demás iglesias? ¿O nos quedamos solamente con el estudio del día domingo y la predicación del día domingo y después no estudiamos nada nosotros? ¿Verdad? Debemos ser nobles, como los bereanos, ¿ya? Aquí cada uno debería tener su papel, su lápiz, escribiendo, ¿no es cierto? Y buscando en la palabra del Señor, a ver si es cierto lo que dice el pastor o el anciano delante, ¿verdad? Porque yo me puedo equivocar. El hermano que está delante enseñando, predicando, se puede equivocar, ¿verdad? Y si ustedes no escudriñan la Biblia, ¿cómo se van a dar cuenta que nosotros podemos equivocarnos? ¿Verdad que importante? Es corroborar la palabra del Señor. Bueno, de allí parte este viaje, ¿no es cierto?, hacia el sur de Grecia hasta Atenas. Y allí fue donde el apóstol Pablo llegó a predicar, en ese lugar, ¿ya? Y siguiendo por Corintio, ¿no es cierto?, donde Dios invita, ¿no es cierto?, o fortalece al apóstol Pablo a seguir predicando y no callar la palabra del Señor, ¿ya? Y de ahí, obviamente, el regreso. Ese fue a grandes rasgos este viaje, este segundo viaje misionero, perdón, del apóstol Pablo, ¿ya? Bien, Hechos 15:36, dice así: y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿no es cierto?, recordemos, en Antioquía: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Cuál era el afán y el deseo de Pablo? Saber cómo estaban los hermanos, visitarlos, ¿no es cierto? Porque ya habían pasado casi 3 años, ¿no es cierto?, de que había finalizado ese primer viaje, y obviamente necesitaban nuevamente esos hermanos la visita para corroborar, ¿no es cierto?, la fe en sus corazones, para fortalecer de verdad y para ver cómo estaban. Así que el deseo de Pablo era volver, ¿no es cierto?, por los mismos lugares para visitar las iglesias y a los hermanos, ¿no es cierto?, que habían visitado el primer viaje misionero. Obviamente el Señor tenía otros planes, ¿ya? Bueno, al decidir visitar de nuevo las iglesias que se habían formado en el primer viaje, Bernabé quiso llevar consigo a su primo, a Juan Marcos. Colosenses 4:10, ¿alguien puede buscar Colosenses 4:10? Exalté mi compañero en la prisión. ¿Sí está bien, no? Sí, sí. ¿No? Os saluda y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibido. Amén. Ahí está, ¿no es cierto? O sea, Marcos, ¿qué es lo que era de Bernabé? ¿Qué es lo que dice? ¿Pero qué es lo que era Marcos de Bernabé? Era su primo, ¿no? ¿Pero qué dice ahí lo que leímos? Corroborémoslo. Yo me puedo equivocar. Recién lo leyó el hermano. Colosenses 4:10. Compañero en la prisión, Soldura y Marco, el sobrino de Bernabé. ¿Qué es lo que era? Sobrino. ¿Y qué dije yo delante? Primo. ¿Ve? También me equivoco. Y si ustedes no corroboran lo que dice la Biblia, ¿qué va a pasar? Nos vamos a equivocar todos. ¿Ah? Ah, sobrino. Sobrino, no primo. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, por eso sabemos que Marco era pariente, ¿no es cierto?, de Bernabé, porque la misma palabra del Señor lo dice, el mismo apóstol Pablo
en ese breve versículo, ¿no es cierto?, que costó entenderse por qué nos hace leer este versículo el pastor, ¿no es eso? Claro, porque es importante, porque ahí sabemos en primer lugar dos cosas importantes. Una, que era pariente de Bernabé, y dos, Pablo ya recomendaba, ¿no es cierto?, a la iglesia a Marcos. Lo recomendaba. Si bien, en primer lugar, ya Pablo no quería mucho, ¿no es cierto?, saber de Marcos, por lo que Marcos había hecho el primer viaje misionero, y lo había abandonado, ¿no es cierto?, y había dejado solo a Pablo. Entonces, el segundo viaje misionero, Pablo no quiso llevarlo, ¿ya? No quiso. Y eso fue tan firme la decisión de Pablo que hizo que Pablo y Bernabé se separaran, que no fueran juntos, ¿ya? Bien, Pablo entonces no estuvo dispuesto a dar una segunda oportunidad al que les había abandonado durante el viaje anterior. O sea, Pablo hasta ese momento no le perdonó a Marcos, ¿no es cierto?, el que los hubiera dejado solos. No lo perdonó. Recordemos, Pablo es ser humano. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la humanidad de Pablo, ¿ya? Este Pablo, ¿no es cierto?, enérgico, que no le quiso dar la oportunidad de nuevo a Marcos. Es como cuando dice, no, yo no lo perdono nomás. No, porque me acuerdo, me la hizo, ¿ya? Y no. Entonces, hasta ese momento, Pablo no quiso llevarlo, ¿ya? Y por eso que Bernabé, ¿no es cierto?, y Marcos fueron hacia Chipre, y Pablo y Sila, entonces, hacia el sur de Asia, partieron hacia el norte. Y abajo una nota, ¿no es cierto?, importante, para que no nos quedemos con el rencor de Pablo, porque Pablo no era un hombre rencoroso tampoco, ¿no es cierto? No, así como nosotros no debemos ser rencorosos, debemos ser perdonadores nosotros también. Con el tiempo Pablo supo apreciar el trabajo de Juan Marcos y lo tuvo como un colaborador útil para el ministerio. Leamos Filemón 1:24 y segunda a Timoteo 4:11, ¿ya? Alguien que busque Filemón 1:24 y otro hermano que busque segunda a Timoteo 4:11. ¿Hermano Oscar? No, yo no tengo. Ya, ¿quién tiene Filemón 1:24? A ver, hermano Carlos. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. Amén. Ya, ahí tenemos algo que nos da indicio que Pablo, ¿no es cierto?, finalmente perdonó a Marco, ¿no es cierto? Marco era colaborador, pasó a ser un colaborador de Pablo después. Bien, y segundo Timoteo 4:11. Lucas solo está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Muy bien. Ahí Pablo solicitando, tráiganme a Marco, después que no quería ver a Marco, ¿no es cierto? Ahora, tráiganme a Marco porque me es útil para el ministerio, ¿no es cierto? Bueno, así debemos ser nosotros también, pues, hermano. No podemos ser rencorosos. Si algún hermano me hace algo, ¿no es cierto? O más a alguno, ¿no es cierto?, a nosotros que a veces tenemos la responsabilidad de hacer la atención de la obra con el consistorio, ¿ya? Y tenemos que poner a hermanos y hermanas a dirigir, a predicar, a hacer esto, a hacer lo otro, ¿verdad? O en la misma asamblea congregacional, cuando elegimos los cargos, elegimos este hermano para esto, esta hermana para esto otro, ¿verdad? No podemos llegar a la otra asamblea congregacional el otro año con ese rencor y decir, no, este hermano no lo elijan porque no hizo nada. No podemos llegar así nosotros a la asamblea congregacional, ¿verdad? Debemos perdonar, debemos orar por nuestros hermanos y debemos ver también el servicio que hacen nuestros hermanos y valorarlo. La gloria es para el Señor, amén, ¿no es cierto? Pero debemos valorar el servicio que hacen nuestros hermanos, ¿ya? Y no solo ver la paja en el ojo ajeno, ser la crítica ahí, ¿no es cierto?, destructiva y manifestar ese rencor que puede haber en nuestro corazón donde siempre recordamos, ¿no es cierto?, lo malo. No podemos ser de esa forma nosotros, ¿ya? El Señor debe obrar en nuestro corazón para un perdón verdadero, para ese perdón, ¿no es cierto?, que debe reflejarse en nuestra vida siempre, ¿ya? Y eso podemos verlo en el apóstol Pablo. Pablo fue enérgico primero, no quiso, rehusó llevar a Marco, todo eso, ¿ya? Pero después Pablo reconoce que Marco era útil para la obra del Señor. Seguramente Marco aprendió también después,
¿no es cierto? Aprendió a ser más fiel, más seguro, aprendió, ¿no es cierto?, muchas cosas en los viajes con los cuales fue primero con Pablo, después con su tío, ¿no es cierto? Marcos debe haber aprendido muchas cosas y por eso termina siendo fiel colaborador del apóstol Pablo. ¿Ya? Bien. Y esto es lo que decía nuestra hermana Norma, ¿ya? En Hechos capítulo 16, versículo 3, dice, quiso Pablo, cuando llegan, ¿no es cierto?, aquí a la ciudad donde vivía Timoteo, y conocen a Timoteo, Pablo con Silas, Pablo quiso que fuese con él, dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ya? Lo que habíamos dicho en la clase anterior es que justamente anterior a este viaje, ¿no es cierto?, y a este hecho que el apóstol Pablo hace tomando a Timoteo para circuncidarle, había habido un concilio. ¿Por qué? Porque los judíos insistían en que las personas no judías que se convertían al cristianismo tenían que guardar la ley. Tenían que guardar el sábado, tenían que circuncidarse, tenían que guardar toda la ley. Y hubo una disputa en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Y por eso se reunieron los hermanos para discutir este tema. Y se decidió, ¿no es cierto?, no exigir a los gentiles que guarden la ley. Se decidió solamente de algunas cosas, ¿no es cierto?, puntuales. Pero se tomó la decisión y eso fue de ahí en adelante la enseñanza, ¿no es cierto?, de los apóstoles y de la iglesia primitiva en su totalidad, que los gentiles no tenían que guardar la ley, ¿ya? Los gentiles eran todos los que no eran judíos, así le decían los judíos a quienes no eran judíos, gentiles, ¿ya? Que podían ser griegos, podían ser romanos o de otros lugares. Entonces Pablo inmediatamente, aparentemente, hace algo en contra de lo que había determinado el concilio, ¿ya? Porque el concilio ha dicho que no se, digamos, le pusiera esta carga, ¿no es cierto?, a los gentiles de guardar la ley, porque era una carga que ni siquiera ellos podían llevar, ni siquiera los judíos pudieron cumplir la ley. Entonces, malamente ellos le estaban exigiendo a los gentiles que cumplieran la ley, si ni ellos podían cumplirla, ¿ya? Entonces Pablo tomó a Timoteo y circuncidó, porque cuando conoce a Timoteo, ve que Timoteo era un joven, ¿no es cierto?, fiel al Señor, y que podía serle útil en la obra del Señor y formarlo como un discípulo también. Y aquí por la Escritura, en 2 Timoteo 1:5, sabemos que tanto su madre como su abuela habían sido partícipes de la enseñanza de Timoteo en la Escritura, ¿ya? Y esto también lo conversamos en la última oportunidad, y que la importancia también de las abuelas en la crianza o en la educación cristiana de los nietos. Son importantes los abuelos en la educación cristiana. Debemos tomar el ejemplo de los patriarcas. Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión, ¿no es cierto?, tomada firmemente por Josué. Yo y mi casa, ¿ya? O sea, aquí Josué no preguntó a su esposa, ni preguntó a sus hijos, ni a sus nietos. Aquí no preguntó. Aquí, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Mientras estén en el techo de mi casa, vamos a servir al Señor, ¿verdad? El día que nuestros hijos se independicen, ya no serán responsabilidad nuestra, ¿verdad? Pero mientras nuestros hijos y nietos, ¿no es cierto?, estén bajo nuestro cuidado, debemos ejercer influencia nosotros para que ellos, ¿no es cierto?, sean fieles al Señor, hermano, ¿ya? Debemos poner todo de nuestra parte. No podemos dejarle esto, no, yo se lo dejo al Señor nada más. Amén, hay que dejarlo al Señor. Pero debemos ejercer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestros hijos, para que nuestros nietos, y por qué no bisnietos también, ¿no es cierto?, sigan el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sigan los pasos del Señor. Entonces, Pablo vio en Timoteo un joven consagrado al Señor. Y por eso que también a los jóvenes que hay en nuestra iglesia debemos motivarlos.
y que dice la palabra del Señor, que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿No es cierto? Porque a veces nosotros no, si es muy joven el hermano todavía, no le demos tanta responsabilidad al hermano, si todavía es muy joven. No. Timoteo era un joven, algunos dicen que tenía alrededor de 17 años cuando Pablo le conoció. ¿Ya? Imagínense, usted, un joven de 17 años, que ahí sale la imagen, es un dibujo ese, ¿eh? Pero imagínense a Timoteo saliendo de su casa, despidiéndose de su abuelita y de su mamá. La abuelita y la mamá, ¿cómo quedan la abuelita y la mamá cuando los niños se van? Llorando, llorando, ¿no es cierto? Se va mi hijo, se va mi nieto, ¿no es cierto? Y Timoteo feliz ahí porque se va con el apóstol Pablo a un viaje misionero, y que era algo que tenía en su corazón Timoteo seguramente, dedicarse a servir al Señor, ¿verdad? Cuando yo era joven yo quería ser misionero también, alguna oportunidad en mi vida. ¿Ah? ¿Cuántos pensaron alguna vez que me gustaría ser misionero? Ir para otros lados, ¿no es cierto? Conocer a otra gente, hablarles del Señor. Es como cuando uno a los niños le pregunta, ¿tú quieres ser cuando grande? Entonces uno dice, yo quiero ser bombero. ¿Ah? ¿No es cierto? Bueno, a los niños cristianos uno les pregunta, cuando son pequeños, dice, ¿qué quieres tú ser cuando grande? Yo quiero ser misionero, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, ahí con entusiasmo entonces el apóstol Pablo lo toma junto con Silas y lo llevan en este segundo viaje misionero. Ahora Pablo lo circuncida justamente no yendo en contra, ¿no es cierto?, de una ordenanza del concilio de Jerusalén, sino que Pablo se adelanta a los hechos que iban a vivir ellos de aquí en adelante, porque en este segundo viaje misionero iban a ir a la sinagoga, lugares donde había judíos, ¿no es cierto?, que muchos de ellos se habían convertido al evangelio, y que Timoteo iba a tener que convertirse en un predicador, en un maestro, ¿no es cierto?, de la palabra, y tenía que enseñar. Entonces Pablo ve que si Timoteo iba a ser un predicador o un maestro de la palabra, iba a tener dificultades si no era circuncidado, porque era mitad judío y mitad griego, porque su madre era judía, pero el papá era griego, ¿ya? Entonces por eso que Pablo lo toma y lo circuncida. ¿Por qué? Porque Timoteo era conocido en el lugar donde vivía. Sabían que su papá era griego. Entonces, claro, y ¿qué se cree que viene a enseñarnos a nosotros, los judíos, si ni siquiera es un incircunciso? Ustedes saben que así se referían los judíos, ¿no es cierto? De manera despectiva a los gentiles. O sea, este incircunciso, ¿no es cierto? Este impío, malo, incircunciso era una ofensa para él, una cosa desagradable. Entonces por eso que Pablo decide circuncidar a Timoteo, para evitar, ¿no es cierto?, estos problemas a futuro, ¿ya? Bueno, ahí eso lo explica. Bien, y en Hechos capítulo 16, versículo 9, dice, y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Recordemos cuál era la finalidad del apóstol Pablo. Era ir por los mismos lugares, ¿no es cierto?, donde había ido el primer viaje misionero, para visitar los hermanos. Pero Dios tenía otros planes, ¿ya? El Señor tenía otros planes distintos. Y era que se dirigieran hacia otro lugar. Y por eso que Dios, ¿no es cierto?, permite que Pablo, ¿no es cierto?, tuviera esta visión, un sueño. Simplemente, bueno, que dice visión, Visión es distinta a un sueño. Un sueño es algo que nosotros tenemos cuando estamos inconscientes, ¿no es cierto?, durmiendo. Pero una visión es algo que una persona podría tener despierto, estando despierto. Visión tuvo José, ¿no es cierto?, cuando el ángel le anunció lo que sucedía con María. Visión tuvo María cuando el ángel le apareció también, ¿no es cierto? No fue un sueño que tuvo María, sino una visión. Bueno, aquí hay una visión que tiene el apóstol Pablo, ¿ya? Y de esta forma, Dios al apóstol Pablo le advierte, ¿no es cierto?, que sus planes eran distintos. Que el Señor no quería, ¿no es cierto?, que Pablo fuera a predicar donde él tenía decidido ir, sino que fuera hacia otro lado. ¿Ya? Ahí sí. Bien, impidiéndoles entonces seguir predicando en Asia, el Espíritu Santo les condujo hasta Misia, y allí les impidió ir a Bitinia. O sea, el Espíritu Santo no quiso que Pablo y Silas con Timoteo
fueran, ¿no es cierto?, hacia el, por así decirlo, el noroeste, ¿ya? El noroeste de Asia, sino que los planes del Señor eran hacia el otro lado, hacia el este de Asia, y pasando a Europa. Finalmente, les indicó el camino entonces a través de esta visión. Este cambio de rumbo suponía predicar el Evangelio en Europa, un territorio completamente nuevo, donde supuestamente todavía nadie había llegado, ¿ya? Si bien el Evangelio había llegado a esos lugares, ¿ya? Cuando Pablo pasa por distintos lugares se encuentra que ya el Evangelio ya había sido predicado en esos lugares. Pero nadie encomendado por la iglesia oficialmente había llegado tan lejos todavía, ¿no es cierto?, hacia Europa. Esta era la primera vez. De esta experiencia aprendemos la importancia de someternos, ¿no es cierto?, continuamente a la dirección del Señor nosotros también. Siempre es importante que nosotros estemos orando para que el Señor sea mostrando en nuestro corazón, ¿no es cierto?, cuáles son los planes que Él tiene para nosotros, porque a veces nosotros creemos que debemos llegar y actuar, ¿verdad? Y a veces uno podría preguntarse, pero ¿cómo voy a saber yo efectivamente cuando algo es la voluntad de Dios y cuando algo no es la voluntad del Señor? Cuando estamos así como un poco en la oscuridad en cuanto a lo que Dios quiere, si hacemos algo o no lo hacemos. Cuando queremos emprender un negocio, por ejemplo, o tenemos planes, ¿no es cierto?, para cualquier cosa, debemos orar al Señor y oramos. Señor, ayúdame en esto que voy a emprender. ¿Es tu voluntad que haga esto? ¿Es tu voluntad que haga esto otro? ¿Y cómo voy a saber yo la dirección del Señor? No voy a tener una visión, no vamos a tener una visión, ¿ya? Porque Dios no obra de esa forma en nuestros tiempos. Dios habla a través de su palabra. No voy a tener un sueño donde Dios me va a decir claramente, haz esto, haz lo otro. Dios habla única y exclusivamente a través de su palabra. Y por eso es importante la fe. El justo vivirá por la fe. Yo debo creer que Dios habla, sino que Dios seguiríamos si no creyésemos que Dios habla, ¿verdad? Pero ¿cómo habla Dios? ¿No es cierto? A través de su palabra. Debemos ser cautelosos en eso, ¿no es cierto? Cuando estamos en una disyuntiva y estamos en un periodo de oración al Señor para tomar una decisión, que puede ser una decisión seria, ¿no es cierto? Debemos esperar la respuesta del Señor. Y sí puedo decirles algo, de que cuando actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, siempre vamos a tener en nuestro corazón una paz y una quietud grande. Siempre. Pero cuando estamos haciendo algo y estamos inquietos y estamos inseguros, es porque a lo mejor no es la voluntad del Señor eso. Porque Dios habla a través de su palabra a nuestro corazón. ¿Y cómo puedo discernir yo algo si yo pongo oído atento, ¿no es cierto?, a la voz del Espíritu Santo en mi corazón? Una persona que vive de manera carnal, que vive de acuerdo a los sentidos, ¿no es cierto?, y a las pasiones, jamás se va a dar cuenta de cómo habla el Espíritu Santo al corazón. Y si hay paz, y si hay tranquilidad, ¿no es cierto?, y hay gozo en mi corazón por una decisión que estoy tomando habiendo orado, amén. Pero si estoy confundido y todavía no estoy claro, es mejor no dar el paso, ¿ya? Porque no vaya a hacer cosas que el Espíritu de Dios me está diciendo no, y mi deseo carnal es hacerlo. Y eso va a traer confusión a mi vida, porque el Espíritu dice una cosa y mi mente dice otra. Entonces hay disensión en mi ser, ¿ya? Pero cuando hay paz, hay armonía entre mi espíritu y mi mente, entonces puedo entender, ¿no es cierto?, que es la obra del Espíritu Santo, que obra en mi ser, ¿no es cierto?, para que si tomo alguna decisión, esa decisión sea la que Dios quiere que yo tome, ¿ya? Es una manera, ¿no es cierto?, de discernir un poco también la voluntad del Señor a veces cuando no está muy clara para nosotros, ¿ya? Escuchemos la voz del Espíritu, ¿no es cierto?, en nuestro corazón. Bueno, obviamente, ¿no es cierto?, para ser guiados del Espíritu tenemos que estar llenos del Espíritu.
Y para ser llenos del Espíritu debemos estar siendo controlados por el Señor. ¿Ya? Debemos estar en una actitud de vida, ¿no es cierto?, tomados de la mano del Señor, esperando en el Señor, siempre dependiendo del Señor. Y eso demanda una vida, ¿no es cierto?, como Jesús llamó a sus discípulos: vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. O sea, Dios nos llama amigos a nosotros en la medida que nosotros tenemos una comunión íntima con Él. ¿Ya? Y ahí está la diferencia entre ser un amigo y un conocido nomás. ¿Ya? A un amigo nosotros le confidenciamos cosas que no le confidenciamos a cualquier persona. Un amigo de verdad, ¿no es cierto?, es una persona que siempre va a estar para ayudarnos, o va a ser una persona en la cual siempre nosotros vamos a estar dispuestos a ayudarle, o a escucharnos, ¿verdad? Y eso debe ser el Señor para nosotros. Siempre estar dispuestos a escuchar el consejo de Dios, ¿verdad? Siempre estar dispuestos a contar al Señor las cosas que nos suceden, aunque Dios las sabe. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Quiere que nosotros le digamos y dependamos de Él. Señor, me pasa esto, tengo angustia, tengo tristeza, Señor, estoy confundido, porque a veces nos confundimos siendo cristianos. Señor, estoy confundido. Aquí hay jóvenes, ¿no es cierto? Cuando uno es joven a veces se confunde mucho. A veces nos confunde el futuro porque no lo vemos claro. ¿Ya? Entonces, frente a eso, ¿qué debemos hacer? Debemos depender del Señor. Señor, yo soy tu hijo. Señor, yo soy tu hija. Yo dependo de ti, Señor. Ayúdame a depender de ti en fe, que mi esperanza esté puesta en ti, ¿no es cierto? Entonces, cuando vivimos de esa forma, obviamente, vamos a ser capaces de oír la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Ya? Insisto, no vamos a escuchar una voz así, ¿no es cierto?, audible, pero nuestro corazón va a experimentar la paz del Señor cuando estamos tomando una decisión que está de acuerdo a la voluntad del Señor. Y vamos a experimentar confusión a veces o cosas que no está claro cuando mi mente quiere hacer algo, pero a lo mejor el Espíritu claramente me está guiando por otro lugar. Ahí va a haber una disensión entre mi ser. No voy a tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, frente a eso, mejor nunca tomar decisiones, hermano. Esperar, seguir orando, hasta que yo pueda tener tranquilidad. Y cuando yo tenga tranquilidad, uno dice: gracias, Señor, porque ahora sí, ya sé que esto es tu voluntad. Pero para eso, hermano, insisto, tenemos que vivir una vida en el Espíritu, ¿ya? Para llegar a ese nivel de vida, ¿no es cierto?, viviendo, dependiendo de nuestro Señor. Bien. Hechos 16, 30 y 31 dice, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esta es la pregunta que todos quisiéramos escuchar alguna vez. Yo no sé si ustedes han tenido el privilegio de escuchar esta pregunta de labios de alguna persona. ¿Alguna vez ustedes le han dicho: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Le han preguntado eso a usted alguna vez? Es la pregunta que todos quisiéramos escuchar. Es la pregunta que escuchó Pablo, Silas y Timoteo, ¿no es cierto?, allí en Filipo. Escucharon eso. Señor, le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y esa pregunta viene luego de un convencimiento absoluto de que soy pecador y estoy perdido. ¿Ya? Una persona que tiene conocimiento total de que es pecadora y que está perdida, entonces esa inquietud le va a llevar a hacer esta pregunta: algo tengo que hacer porque estoy perdido, porque soy un pecador. No puedo quedarme así. Y eso no significa que la salvación es por obras. No, pero algo tengo que hacer. O sea, ya sé que soy pecador. Ya sé que voy al infierno. Ya sé que estoy perdido, porque así lo dice la Biblia. Pero ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿No es cierto? Amén, ¿no es cierto? Ahí, como dice, le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo. O sea, no puedes hacer nada por ti, solo debes creer, solo debes reconocer que eres pecador, que ya lo hiciste, ¿no es cierto?, aquí, y debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso traerá una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que dice ahí en la segunda parte: serás salvo tú Y tu casa. y tu casa. La consecuencia, ¿no es cierto?
Eso no significa que si yo creo y me entrego al Señor, va a ser salva mi esposa, mi hijo, son todos salvos. No. Significa que la luz del Evangelio llega a mi corazón y que esta luz yo la voy a reflejar a mi familia. Y va a haber posibilidad de salvación también, ¿no es cierto?, en mi casa. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Ahí está la respuesta. Bueno, dice que aquí una de las mujeres que se reunía en ese lugar, ¿no es cierto?, en Filipo, se llamaba Lidia, que era natural de Tiatira. Fue la primera conversa de Europa. Fíjense ustedes qué importante fue este viaje del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, aquí en Europa. Pero surgieron problemas. A pesar del éxito del Evangelio, que hubo nuevos convertidos y todo, pero hubo problemas. Siempre el diablo se va a oponer, ¿no es cierto?, a que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Y cuando hacemos la voluntad del Señor, el diablo se va a levantar en contra, ¿no es cierto?, de quienes hacen la obra del Señor. ¿Ya? Dice, Pablo expulsó el demonio de una niña allí que era adivina. Y los dueños, porque esa niña hacía ganar dinero a personas, porque adivinaba y alguien ganaba dinero con ella. Porque comúnmente, siempre, cuando hay un adivino, alguien gana dinero, ¿no es cierto? Sí, es por eso. Alguien gana dinero. Aquí Pablo expulsó el demonio de esta joven, porque no es humano, no es un poder humano el poder adivinar. El ser humano no tiene esa facultad. ¿Ya? Hoy día hay muchos charlatanes, es verdad, ¿no es cierto? La mayoría de los que pretenden adivinar son charlatanes, pero hay algunos que son adivinos y adivinan cosas de verdad. Uy, pero si me dijo esto otro, ¿verdad? ¿Y quién se lo contó? Nada. Bueno, adivino, pero esa persona no tiene poderes. Ese es el demonio que actúa a través de esa persona. Y aquí está claro, ¿ya? El ser humano no tiene poder para adivinar, no tiene poderes sobrenaturales. ¿Cómo nos encantaría a nosotros tener poderes sobrenaturales? Leer la mente de otros, ver el futuro, pero eso es imposible. No se puede. Y todo ser humano que aparentemente pueda llegar a tener esa facultad, es una facultad entregada por los demonios, por Satanás y sus ángeles. No por Dios, ni facultad humana. ¿Ya? Eso debemos tenerlo claro. Entonces, una persona que adivina, dirigida por el Espíritu Santo, es una persona endemoniada, que está poseída por el demonio. ¿Verdad? Entonces, cuidado con eso. Nosotros no debemos creer en esas cosas. Al tiro, hermano. ¿Verdad? Y digo porque todavía yo he conocido hermanos, ¿no es cierto?, no de esta iglesia, para que nadie se sienta acusado, pero he conocido hermanos que leen el horóscopo, que todavía leen el horóscopo y tienen aplicación en el celular del horóscopo. ¿Qué me dice el horóscopo hoy día? Y cristiano que me pregunta, ¿y qué signo es usted? Para ver cómo voy a actuar yo, porque si es de tal signo, actúa de esta forma. ¿Se han fijado ustedes? Y si es de este otro signo, esta persona no tiene afinidad conmigo. Ya, no, entonces a esa persona no me acerco, ¿verdad? No, hermano, cuidado con eso, eso no es del Señor. ¿Ya? No es del Señor. Nosotros no nos regimos por el horóscopo, ni la astrología. Hermano, ¿ya? De esa forma discernimos. A ver, los bereanos eran nobles, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice esto, ¿y qué dice la Escritura? Está bien lo que dice. Así debemos ser nosotros, ¿ya?